pues la crisis que está enfrentando el PRI en Sonora y bueno, pues la política es un tema de signos y el que el PRI esté enfrentando una crisis en Sonora, que es la tierra de su fundador, Plutarco Elías Calles, pues es de llamar la atención. Hay varios cuadros del partido se han deslindado del mismo a causa de lo que consideran una imposición en la dirigencia estatal, la imposición de Onésimo Aguilera Burrola como dirigente estatal. Y bueno, esto ya ha llevado a dos diputados locales, el coordinador de la bancada del PRI y la presidenta de la mesa directiva en turno, a abandonar las filas del partido. Vamos a hablar con Ernesto Lucas Hopkins, diputado en el Congreso de Sonora, sobre esta crisis del revolucionario institucional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buen día. Pascal, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Un privilegio estar con ustedes y con toda su amplia plataforma informativa. Muchas gracias y a sus órdenes. ¿Qué está pasando con el PRI en Sonora? Mire, es una situación que se ha venido reflejando no nomás en Sonora, creo que en un gran número de entidades federativas de la República, y es un proceso que parte de la dirigencia nacional, donde se simulan renovaciones de dirigencias estatales, selecciones de candidatos en los respectivos procesos, para no estorbar por una parte a Morena y totalmente a conveniencia del presidente Alejandro Moreno. Hemos entendido varios militantes que por años seguíamos en este partido que nuestro ciclo concluyó a partir de esta nueva dinámica de imposición que se empezó a presentar. Y bueno, pues muchos estamos pensando, y ya nosotros lo determinamos, como bien lo comentaba Natalia Rivera y su servidor, en tomar un riesgo y empezar de cero para construir una nueva alternativa por una sola situación, Pascal, porque no podemos seguir siendo cómplices de lo que a todas luces se ve es una maniobra para extinguir al partido en el cual militamos por muchísimos años. Porque si bien es cierto, lo sabe usted como gran analista político, generador de opinión pública que es, si bien es cierto que el PRI no ha venido siendo un modelo de democracia interna, la realidad es que hasta después de la llegada de Alejandro Moreno, las crisis y las derrotas electorales han sido tratadas no como lo que son, sino más bien como una oportunidad de lucro político para el desmantelamiento de los comités estatales en toda la República. Insisto, porque esto que aquí se está viviendo en Sonora está ocurriendo en muchas otras entidades de la República. Hay quienes piensan que el paso natural de un priista que ya no está a gusto en su partido es irse a Morena, porque hay quienes piensan que Morena es así como era aquel viejo PRI, y que ese sería, digamos, el lugar natural donde tendría que estar. ¿Por qué optan ustedes por una vía distinta, por Movimiento Ciudadano? Precisamente porque bajo nuestra visión el país no va bien, porque no estamos a favor de la autocracia, porque hemos entendido de las derrotas que estamos sufriendo del 2015 a la fecha como partido, y porque lo más fácil es precisamente lo que usted describe muy bien, el pasar a partidos en el gobierno bajo la comodidad y la lógica en la que han venido ganando elecciones. Aquí la alternativa que se nos presenta es pasar a formar parte de un ente opositor, de un ente que puede crecer, donde con alegría, donde construyendo el presente para poder visionar el futuro se nos abren esos espacios, y porque han sido muy generosos en permitirnos tener esa participación en el movimiento ciudadano. Ahorita hemos sido a tres personas las que hemos dado este paso, pero sepa que son muchísimos otros militantes por año, gente buena que aún continúa tanto en este partido como en muchas otras fuerzas políticas, las que están seriamente tomando, al menos en el caso de Sonora, el valorar de a de veras esta determinación. Y eso es justo lo que nosotros perseguimos, y eso es justo la visión que tenemos al respecto. ¿En qué condiciones se dio la designación de Onésimo Aguilera Burrola como dirigente, que a ustedes les parece una imposición? En una sumamente poco atractiva para el electorado. Imagínese, en Sonora es uno de los estados, entiendo que con algún otro del sureste, no recuerdo si es Yucatán o Campeche, donde se tiene la menor participación en cada uno de los procesos electorales, y vislumbrando a los partidos como el único vehículo para acceder a los cargos públicos, se nos negó la oportunidad de tener un proceso abierto donde la militancia pudiese decidir al respecto de su nueva dirigencia, a pesar
de que se había aprobado un método de selección de la nueva dirigencia, ya aprobado por todas las comisiones respectivas al interior del partido. Se le negó el registro a una de las dos fórmulas registradas desde el Comité Ejecutivo Nacional. Y aquí ya lo último que quedaba para nosotros era una oportunidad de primero abrirnos hacia adentro en aras de poder tener congruencia y pedir por ende al ciudadano, el que es la gran mayoría, el que no milite en ningún partido político, la posibilidad de participar. Si en ese sentido ni siquiera fuimos capaces de entender esto, pues con mayor razón implicaba el seguir haciendo lo mismo y con los mismos, y por ende el permitir que siguiera el Comité Nacional secuestrando al comité o a los comités estatales y con ello tener una absurda y monotemática defensa exclusivamente de lo que pasa con el Comité Nacional, que tristemente es en lo que se han estado convirtiendo los comités estatales. Se perdió toda la visión local, agotamos la tolerancia institucional hasta el último punto, y hoy por hoy todo indica, porque así está demostrado, que lo único que le interesa a la dirigencia nacional no es lo que ocurre en sus comités directivos estatales ni en el resto de la República, sino más bien la forma en que deben de acompañar ante una serie de señalamientos vergonzosos a la dirigencia nacional, y eso hace que por completo el partido se vuelva irrelevante. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el PRI, diputado? Ingresé y me afilié a este partido en abril de 1999, Pascal, y entiendo que Natalia Rivera tenía poco más de 30 años de militancia. Bueno, ¿y esta ruptura implica una ruptura también con la alianza establecida con el PAN y el PRD? Pues entiendo que la dinámica nacional de estas tres fuerzas políticas es seguir manteniendo esta alianza. Yo creo que habrán de sopesar ya bajo los esquemas nacionales esta visión. Nosotros, al menos en el Congreso local, seguiremos siendo una alternativa de oposición totalmente irrestricta a las causas generales del ciudadano. Habrá cuestiones en las que podamos converger, habrá otras en las que no, pero por lo pronto estaremos trabajando totalmente en una agenda de oposición y en una agenda de señalamientos técnicos a cada una de las cuestiones que aquí suceden en Sonora, sobre todo en algo que hoy por hoy ha escapado de las manos de la autoridad, tanto en el orden municipal como en el estatal, y ni qué decir del federal, que es la inseguridad pública que estamos padeciendo todos aquí en este estado. ¿Y qué tan exitosa ha sido la alianza en Sonora? Digo, yo sé que perdieron la gubernatura, pero digamos, ¿tiene futuro una alianza opositora en el estado? Al menos, Pascal, lo que los electores decidieron en el 2021, que es la primera vez que se participó bajo ese esquema, los resultados no fueron nada halagadores y por el contrario se tuvieron los peores resultados en la historia de cada uno de los tres partidos que la conformaron. Por ende, yo creo que sí se tiene que pensar bastante al respecto. Ya, porque a nivel nacional, esto es también parte de la discusión pública, Movimiento Ciudadano no ha querido ser parte de la alianza. ¿Usted cómo vería esa posibilidad en la contienda de 2024, la contienda por la presidencia de la República? Mire, creo que Movimiento Ciudadano por sí mismo tiene mucho que aportar desde una visión, otra vez, insisto, como una alternativa al régimen actual, y que habrán de tener que valorar muchas otras situaciones que en los próximos meses, que en los próximos 2 años se estén presentando. Entiendo, vuelvo a señalarlo, que esa será una decisión totalmente bajo la visión nacional y donde se piense más que en fuerzas políticas, en perfiles que incluso aún no han participado en ningún área de la política o del servicio público. Ya una vez que entiendo se sopese eso, se estará tomando una decisión, pero por lo pronto nosotros estamos claros que el propio Movimiento Ciudadano como tal puede tener la fuerza para emerger por sí solo y representar una alternativa real a los actuales pésimos gobiernos que se tienen de Morena y el partido oficial. ¿Este es el principio del fin del PRI en Sonora? Miren, no me atrevería a decirlo así, Pascal, pero sí le puedo decir que hay una enorme insatisfacción de lo poco que quedaba en su militancia de a de veras, de la poca gente buena que ahí seguía creyendo que se podía tener un cambio desde el interior y que por el contrario lo único que hoy por hoy están ni siquiera percibiendo, están sintiendo ya en el día a día es precisamente un partido sumiso, sometido a lo que determine el centro del país, en este caso el Comité Nacional, y por ende pues no le auguramos absolutamente nada positivo. Diputado, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, como siempre, muchísimas gracias y un enorme privilegio que me haya abierto este espacio. Gracias, muy amable el diputado local Ernesto de Lucas Hopkins, antes del PRI, ahora de Movimiento Ciudadano.